Bien, en nombre de Dios, la patria y la comuna, se abre la presente sesión de consejo. Saludar a los concejales y concejalas presentes. Ya tenemos convocatoria completa. Y el primer punto de la tabla es cuenta del alcalde. Bueno, hemos estado con reuniones bastante seguidas. Solo yo creo que de lo relevante es que ayer hicimos entrega ya, inicialmente a lo que les comentaba en la última sesión, cuando ustedes sugerían la posibilidad de contar con, y lo mandó a mal como oficio, lo preguntó Luis también, en el tema de las unidades de deporte, de los recintos deportivos, el tema de los DEA. Ya ayer hicimos entrega de los primeros en los colegios. Eh, ya están en el liceo. La ley nos pide cumplir con los DEA en establecimientos para establecimientos con más de 500 alumnos en matrícula. Por lo tanto, se comenzó con el liceo, Pasión de Jesús, Héroes de Chile y 88. Entonces, y eso viene no solo con el artefacto, sino que también viene con el tema de la capacitación. Se preparan 10 personas en cada uno de los establecimientos para poder contar con ese equipo. También el municipio ya se adquirió, de hecho entiendo que ya llegó ya el implemento, así que también se va a instalar acá en el municipio, también los vamos a tener. Con presupuesto 2023 vamos a llegar al resto de los colegios para poder ya tener la cobertura en un 100%. Y en paralelo, obviamente, va a ir avanzando el tema también de los recintos deportivos, va a ir acompañado además de talleres, porque ayer en la operación estábamos con el Departamento de Salud viendo cómo se podía, diría yo, sacar un mejor rendimiento a este tipo de cosas, porque también a comienzos de año se hizo entrega de botiquines muy completos a cada uno de los colegios también. Entonces se van a generar como unas brigadas de salud en cada uno de los colegios. Así que esto va a ir aumentando en cuanto a cobertura. Así que me parece que es relevante que se comente porque era una inquietud que estaba acá y nosotros ya estábamos trabajando y estábamos esperando que se pueda implementar. Alcalde, uno de esos estará en el estadio que tiene más uso. O sea, viene también para los recintos deportivos. Ah, ya, Viene perfecto. también. Partimos por los colegios. Lo que hace como son presupuestos distintos, Sí, los sí. tiempos son No, pero diferentes. pensando que también en el estadio se hacen actividades Sí, estudiantiles. Entonces, sí. digamos, es muy pro que se pudiese mantener uno ahí. Sí, o sea, viene para todos los recintos, ese es el objetivo. Muchas gracias. ¿Mm? Eso en cuanto a la cuenta, en líneas generales, por eso en razón del tiempo es poquito lo que han sucedido como temas. Un punto que quedó pendiente de la tabla era el tema de la Comisión de Medio Ambiente, el que lo habíamos fijado que se podía dar como cuenta. Yo no sé si lo tiene Joel, para que lo podamos rendir Sí, ahora en la sí, sesión. gracias, alcalde. En síntesis es que tomamos un acuerdo, bueno, en esa ocasión eh, estuvo presente también como persona externa la organización Estero Limache Humedal Urbano, que ya tienen su personalidad jurídica, ¿no? Están en ese proceso, digamos. Estuvo también un representante de otra organización que desde el Valle de la Aconcagua están trabajando por el tema del agua, los humedales. Y estuvo también el director de Departamento de Medio Ambiente y bueno, la conversación fue muy nutritiva en términos de ir viendo no solamente los temas ambientales, sino también los temas normativos en relación a las posibilidades que puede ofrecer la denominación de humedal urbano y también aquella incongruencia con la actual legislación y que no permite hoy día dar mucha protección. Hay una modificación al Código de Agua que debería implementarse prontamente y eso evidentemente podría dar ampliar el rango de protección para priorizar el agua para los sitios protegidos y el consumo humano, pero se tomó como acuerdo el levantar una mesa técnica entre las organizaciones sociales que están trabajando con el tema de los humedales y los departamentos técnicos del municipio para elaborar las ordenanzas, que es un tema que está pendiente y que ya la legislación hoy día tiene una pata coja, por decirlo de alguna forma, en términos de dar certezas de seguridad para los humedales, pero mucho más vulnerables estamos si es que no está en la ordenanza, donde se establecen los criterios y los valores de protección. Básicamente eso, alcalde, comentarle que fue un acuerdo, digamos, de la comisión el convocar una mesa técnica con las organizaciones que están trabajando en relación al tema y el municipio.
Entonces, la solicitud de la comisión sería ratificar un acuerdo Así es. para poder generar una mesa técnica de Así trabajo con actores sociales, municipios, instituciones públicas o municipios y actores sociales. Lo que se vio ahí fue los actores sociales y los municipios, pero eso evidentemente yo creo que la medida de requerimiento de esta mesa técnica en algún momento se va a sugerir que se pueda convocar a otros actores e instituciones. Ya. Entonces, si le parece al Consejo, lo que queremos hacer es dar la solicitud, me parece bien, tomarlo como acuerdo y cerrarlo. ¿Ya? Tomamos entonces el acuerdo de generar una mesa técnica, la presidencia se genera desde la Comisión de Medio Ambiente, participa el municipio y las organizaciones sociales. Bien, ¿tomamos el acuerdo? ¿Sí? Bien, se ratifica entonces. Aprobado. Aprobado. Bien. ¿Algo más que agregar, Joel, con el punto? No, eso fue lo más sustantivo. Bien. Gracias. El punto 3 es compromiso de aporte municipal en el marco de la postulación de iniciativas asociadas al capítulo primero, equipamiento comunitario del programa de mejoramiento de viviendas y barrios, regulado por el decreto 27, dirigido a organizaciones comunitarias. Miguel. Alcaldes, concejales, buenos días. Claro, corresponde en el marco de la iniciativa social capítulo primero, regulados, ¿no es cierto?, por el decreto supremo 27, dirigido a las organizaciones comunitarias, el compromiso del aporte municipal que corresponde al 10% del total del valor de la ejecución de estos proyectos. Y los proyectos son los siguientes. Tenemos Junta de Vecinos Isabel Riquelme, que consiste en el mejoramiento de su sede social, obras que se refieren a la reposición completa de la estructura de la techumbre, va, ¿no es cierto?, con las aislaciones correspondientes, el mejoramiento de las pinturas interiores, exteriores y también la reconstrucción del sistema de alcantarillado, ¿ya? Luego tenemos, eso por un aporte de 289 UF, el aporte municipal, y el total del proyecto son 2.789 UF. Luego tenemos la Junta de Vecinos La Unión, que aquí corresponde el mejoramiento de la plaza, ¿ya? Hay una reorganización del programa de la plaza, se destinará a un sector protegido para juegos infantiles, al frente de esta zona se destinará un lugar para la estancia y contemplación de la actividad infantil. El espacio de estancia está contenido por una jardinera con espacios de bajo requerimiento hídrico. Se proyectan también luminarias en el sector para otorgar seguridad al espacio, y está también considerado, ¿no es cierto?, el paisajismo, la eficiencia hídrica, ¿no es cierto?, y la implementación de equipamientos como contenedores reciclables, bicicleteros, mobiliario deportivo y la conservación de la especie arbórea de la misma plaza. Ya, ese proyecto, el valor total de la ejecución es de 3.889 UF y el aporte municipal del 10% corresponde a 389 UF. La Junta de Vecinos Villa La Concepción, también es la intervención de la plaza, tiene las mismas mejoras que la Junta de Vecinos de la Unión, considera también la reorganización de la plaza, los equipamientos, la iluminación, ¿ya? Y por último tenemos el Comité de Adelanto del Barrio Millahue, que también es el mejoramiento de la plaza y consiste también en equipar con nuevos equipamientos, valga la redundancia, la plaza, incluyendo también la construcción de una multicancha, luminaria y el equipamiento correspondiente. Esto también por un monto total del proyecto de 3.889 UF y aporte municipal de 389 UF. Por estos 4 proyectos, entonces, el aporte municipal que corresponde al 10% sería la suma total de 1.456 UF. ¿Ya? Ese sería el compromiso. Estos proyectos están recién en la etapa de postulación, luego, ¿no es cierto?, se seleccionan, y una vez que están seleccionados nuevamente, de acuerdo a los valores ya definidos, habría que nuevamente tomar ese acuerdo de inversión, ¿ya? Concejales, dudas, consulta. ¿Cuál? Solamente agregar, alcalde, que cuando se hacen estas iniciativas siempre son pensadas y trabajadas con la comunidad, ¿no? Sí. Entonces también pediría responsabilidad, no solamente la que nos acomete con respecto al contrato de mantenimiento de las áreas verdes, sino que como se han hecho para la comunidad, también que sean usadas y protegidas por la comunidad.
porque no veo que se involucren las juntas de vecinos con ¿cómo se llama? Inversiones. Siento de que le falta más vida a las plazas, que la gente debiese usarla más, instar que las juntas de vecinos la hagan realmente el patio que dicen tener, pero que después no se comprometen con él. O sea, no es solamente pedir que el municipio las mantenga, pero que ellos sí hagan vida social en ese sentido. Un poco en esa línea, por ejemplo, sé que el Departamento de Salud, en el plan de salud para el próximo año, está tratando de incorporar el concepto de las plazas activas. Y están tratando de ver cómo podemos, por la vía de monitores, darle vida a las plazas, particularmente las que tienen máquinas de ejercicio y ese tipo de cosas. Va a salir más por la línea del Departamento de Salud. Ahora, obviamente, si las juntas de vecinos también asumieran otro liderazgo en esa línea, obviamente también... Sí, porque hay la idea es lugares en potencial. donde hay niños, como Villa Millahue, y que por eso es que piden la multicancha. Entonces, y es como el patio central, o sea, además se da que es un muy buen lugar, un enclave que convergen todos. Entonces, es como triste ver que tenemos un jardín para no ocuparlo. Entonces, ahí es que yo insisto que el compromiso sea mayor de todas las familias, porque en definitiva es el bienestar para ellos. Sí, claro. ¿Joel? Pero sí, evidentemente, cuando se habla de paisajismo sustentable, uno entiende la sustentabilidad como algo que puede ir restaurándose y replicándose en el tiempo. Pero si eso no va de la mano con prácticas de sustentabilidad, ya sería un poquito como el eslogan y no se genera una estrategia para mantener el espacio. Y de ahí yo creo, más de alguna vez que nos ha planteado el tema de cómo esto se puede relacionar con las empresas que tienen que ver con... ¿Ahora sí? Ah, perfecto. Joel, no queremos un mall. Ya, bueno, para precisar que no queremos un mall. Sí, pues bueno, cuando se habla de paisajismo sustentable, evidentemente uno espera que sea una lógica que pueda tener sus prácticas de restauración y también de prolongación en el tiempo, de mantenimiento. Y de ahí yo creo que sería interesante generar alguna estrategia que sea mancomunada entre la comunidad y los actores municipales para poder ir tratando de darle una pervivencia a esto, ¿ya? Ahora, bueno. Ahora también yo creo que aquí otro desafío que tenemos es cómo planteamos una estrategia con la empresa que está a cargo de la mantenimiento de las plazas. Más de alguna vez, yo también he visto, por ejemplo, a veces ha llovido y vemos que a la hora después pasa el camión aljibe tirando agua a las plazas con estas mangueras, pistones, digamos, a presión y que muchas veces incluso perjudican la capa vegetal de las plazas. Entonces sería interesante replantear una estrategia también para poder darle sustentabilidad y sostenibilidad a las plazas. Ahora era yo. Claro, yo sí. Para darle la palabra a la Claudia. Una cosa que nosotros tenemos que evaluar, y yo creo que en base a la observación que tú haces ahora, tiene que ver cuando redactemos el futuro nuevo contrato. Porque no hay que olvidarse que el contrato que hicimos anteriormente lo hicimos en un tiempo donde se manejaba, yo diría lo hicimos casi con un concepto de normalidad y no exigiéndole nada extra o nada distinto a la empresa de mantención de áreas verdes. Modificar los contratos es complejo, pero también los contratos tienen un plazo hoy día de vigencia que está próximo también en algún momento de quedarle un año, yo creo, al contrato de áreas verdes. Entonces siento que cuando se genera el proceso de renovación, debiéramos nosotros acogerlo con una mirada distinta, con exigir, por ejemplo, especies diferentes, a lo mejor incorporar el concepto de un trabajo comunitario, una cuestión que nosotros no hicimos. Ayer tuvimos reunión, ponte tú, con la gente del condominio de la calle Esmeralda y de Corby. Y el tema del retiro de la basura y el concepto del reciclaje, ellos lo quieren implementar, pero no tienen el cómo implementarlo. Ya, nosotros a lo mejor podríamos generar puntos limpios. Los puntos limpios debieran salir del costo del municipio o podríamos exigir sobre la empresa de áreas verdes y nosotros incorporarlo, de aseo, y nosotros incorporarlo en el contrato. Esa, por ejemplo, es una decisión que a lo mejor para nosotros sería una amortización en el tiempo y incorporarlo dentro del proyecto total de
de retiro de basura y a lo mejor exigirle a la empresa que también se genere un concepto de reciclaje para un trabajo distinto con algunas copropiedades que a lo mejor podamos iniciar ese proceso. Entonces creo que hay harto que va a exigir una modificación para los futuros contratos que a lo mejor podríamos acoger esa mirada, que me parece súper adecuada. Claudia. Creo que cuando aquí se habla de equipamiento, me preocupa porque la verdad es que todo lo que tiene que ver con las maquinarias que están en Limache y en otras ciudades también con respecto para hacer deporte, no se están utilizando para eso. Es muy rara vez que uno pueda ver a alguien ocupando esas máquinas. Están en mal estado, están destruidas, no se podría tampoco uno sentarse ahí porque el plástico te rompe las piernas, o sea, no sirve ni para los niños ni para hacer deporte. Y es un gasto enorme, no son baratas esas máquinas. Entonces yo creo que habría que repensar el tema del equipamiento, a qué equipamiento se refiere, y estoy completamente de acuerdo con respecto a lo demás, o sea, claramente las plazas tienen que volver a ser ocupadas y también la sustentabilidad hay que mirarla con varias miradas. Y lo otro que me encantaría saber si esas iluminarias van a ser con energía solar o no. Eso como que también me interesa saber. Entran en el mismo esquema de del otro tema de las iluminarias de la ciudad, etcétera. Eso. Como está en fase recién de trabajo el proyecto, las luminarias no les sabría decir si son LED o sea, conectadas a la energía eléctrica o son solares, no lo sé. Y el tema del equipamiento deportivo, claro, en algunas plazas se refiere, por ejemplo, a lo que es la multicancha y en otros se trabaja con la comunidad, entonces la comunidad en algunas exige que le instalen este tipo de equipamiento para hacer deporte. Se trabaja en conjunto con los vecinos. Entonces, es una decisión de ellos también instalarla o no. Y ese es un trabajo que obviamente se hace entre organizaciones comunitarias, la Junta de Vecinos y la EGI que desarrolla el diseño. Perdón, mi pregunta también es si uno pudiera hacer una evaluación de las máquinas. Uno puede entender que los vecinos que están a cargo de una junta de vecinos tienen la mejor de las intenciones para su comunidad, por más que ellos consideren que no van a ocupar las máquinas, por decirlo así, o porque, no sé, por la edad, por lo que sea. Uno igual les puede dar una indicación de lo mal de que realmente estas máquinas lo único que han hecho ha sido un gasto enorme para muchos municipios. Entonces uno podría indicárselo, existen otras cosas que pueden ayudar para el ejercicio. Sí, yo creo que todos recuerdan antiguamente cuando había estas estructuras de fierro donde uno tenía que hacer así con las manos. ¿Cuántas veces nos vimos un montón de gente en ese tipo Por eso yo creo que ahí va también con un tema de la cultura deportiva, o también de que se instalen estas máquinas y no hay como un incentivo o programa que le hagan a los vecinos ocupar y la manera de cómo se debe ejercitar. O sea, igual yo creo que podríamos evaluar el tema de las máquinas dentro de nuestra comuna, por lo menos para darles un buen asesoramiento a los vecinos, para que sepan que si se va a gastar tanto dinero y tanto esfuerzo, que sepan si sirven o no sirven a lo largo del tiempo. A ver, cuando uno ve los requerimientos de la comunidad en general, te piden tener este tipo de equipamiento. Sí, pero... Y te lo exigen. Sí, pero no saben que nadie lo usa. Entonces, el tema pasa por ir generando la cultura en torno, como dice Miguel, por ejemplo, me estaba corrigiendo la Esther, la directora de salud, me indicaba que el programa de plazas comienza ahora en septiembre. ¿Ya? Entonces, no el próximo año, yo dije partíamos el próximo año, me mandó recién un WhatsApp, me corrigen y parte ahora en septiembre de este año, como un piloto con las primeras 4 plazas. Entonces, creo que el tema pasa por ir generando cultura. Ahora las máquinas se ocupan, quizás no en la dimensión que a uno le gustaría las plazas llenas siempre, pero hay gente que hace circuitos y lo trabaja. Espérate, dentro del uso de la palabra estaba Luis, estaba Álvaro. Yo no sé si es como para ver algo directo con la Claudia o podemos pasar después. Pero no, es que estaba Luis, Álvaro y después la Mal, lo dejamos ahí. Ya, en ese orden. Bueno, me gustaría preguntar, ¿este proyecto es la misma empresa que ha tenido anteriormente todos los otros proyectos?
Sí, quien está desarrollando estos diseños es la entidad Rucapeuma. ¿Cómo se llama? Rucapeuma. Ya, basado en lo mismo, sí creo que es importante mencionar, yo obviamente voy a votar a favor de esta petición, porque creo que es importante ir mejorando espacios públicos de la comuna, pero también tengo que ser responsable en lo que he dicho anteriormente. Yo siento que aquí hay poca sociabilización con la comunidad, y quiero decirlo. Me tocó ser testigo cuando en la Plaza de la Población Orbal, en mi calidad de vecino, participé en una actividad en donde el proyecto totalmente fue distinto a lo que los vecinos habían solicitado. Por ende, me preocupa eso. Y lo otro que me preocupa, no tengo ninguna observación referente al equipamiento de las plazas que se van a postular, porque creo que es importante ir mejorando espacios públicos. Pero me preocupa, por ejemplo, la poca sociabilización que hay hoy día con el proyecto de la Junta de Vecinos del Riquelme, pensando en que tú me mencionaste que eran 2.789 UF el proyecto total, que vienen siendo casi 100 millones de pesos, prácticamente, a la UF de hoy día, y efectivamente es un cambio de techumbre y un pintado interno y externo. Son 100 millones de pesos. Hemos tenido sedes que han salido casi por eso nuevas. Entonces, me preocupa, yo insisto, yo voy a aprobar porque sí creo que son importantes, pero quiero dejar esa observación porque me es preocupante la cantidad de recursos y vuelvo a insistir, y la poca sociabilización, porque este proyecto, hubo una reunión hace unas 2 o 3 semanas atrás que solo llegó una persona. Entonces la comunidad no sabe cuánto se va a gastar y en qué se va a gastar. Solo quería dejar esa observación, alcalde, referente. Me preocupa principalmente por el monto. Creo que es bastante alto para. No soy arquitecto ni constructor, pero son 100 millones de pesos para un cambio de techumbre, insisto, y no sé si eso está sociabilizado diariamente, o sea, con la comunidad. Solo entiendo que se hizo una recolección de firmas, pero en la reunión de sociabilización solo llegó una persona. Y eso me preocupa. Me preocupa que el día de mañana nos cuestionen, principalmente porque se gastaron tanto dinero y solo se hizo una pintada, tanto interna externa, más el cambio, que es lo que hoy día se necesita efectivamente en la sede, que se llueve. Eso lo tengo más que claro y yo en eso, por eso no voy a negar esta opción. Solo estoy observando el monto, que creo que es bastante alto, un proyecto de casi 100 millones de pesos para un cambio de techumbre. Y también la pintura interna externa. Solo quería mencionar esa observación. Sí, yo creo que antes de decir el monto y en el fondo plantear el tema, es bueno saber las partidas que incorpora el proyecto y conocer el proyecto. Porque yo entendería que tú tampoco conoces el proyecto en detalle. Claro, solo lo que acaba de decir Miguel. Claro, entonces por eso antes de indicar, a veces reparar algo, pero solo como una referencia, reparar algo siempre sale más caro que construir algo nuevo. Sobre todo en este caso, y también para que no quede ninguna duda, quien administra los fondos y quien hace la supervisión técnica y realiza los contratos no somos nosotros como municipalidad, que también es bueno que quede establecido, es directamente el Serviu, que trabaja con los itemizados que el Serviu mismo plantea. Entonces, cuando se valoriza un proyecto, la plancha de zinc es el valor Serviu cuando se hace la postulación. Ya solo para dejarlo y evitar ahí al tiro algún tipo de una segunda lectura que no, darse en base por a eso que lo se quiero dice. mencionar y dije que partí diciendo que voy a aprobar estos proyectos porque creo que son importantes. Solo estoy dando mi modo de observación en base y entendiendo que esta modalidad no es municipal en términos del proyecto, sino que es de Serviu. Solo estoy hablando del monto que tú me mencionaste y en base a lo que nos enviaron al correo referente a cada uno de los proyectos. Álvaro. Gracias, alcalde. Bueno, yo creo que este es un espacio precisamente para colocar la temática de lo que tiene que ver también lo que es la participación ciudadana. Yo creo que es sumamente importante que podamos, a partir de esto, como decía don Miguel, en los temas de que los vecinos sean parte importante de estos proyectos, por ejemplo, como el tema del barrio Villagua. A mí me tocó precisamente conocer la iniciativa de algunos chicos de ahí que estaban con toda la idea de que se intervenga ese sector con espacios deportivos. Así que, por ese lado, muy buen camino. Ahora, yo sí, al igual que lo que planteaba Claudia, me preocupa el tema de las famosas máquinas que se instalaron porque fue una moda.
Esto de las máquinas de hacer ejercicio se instaló en todas las comunas. Esto fue con estándares muy parecidos, la verdad que para personas que practican deporte de manera más regular o que tienen actividad, a lo mejor incluso hasta en los gimnasios, te dirán que esas máquinas no tienen mayor servicio respecto a la actividad pública, a la actividad deportiva propiamente tal, porque generalmente la actividad deportiva también tiene alguien que te dirige, ¿ah? Y, por ejemplo, una máquina para hacer deporte tiene ciertas presiones, tiene ciertos grados, no sé. Hay una... Ahora, incluso es más, muchas veces se convierten en un elemento peligroso para los niños, que se empiezan a jugar ahí, y yo he visto más de alguna ocasión ahí un costalazo, un golpe con las máquinas. Yo creo que a la vez hay que socializar un poquito el tema, y creo que pueden haber otras alternativas, ¿ah? Respecto a la actividad deportiva. ¿Ah? Más que eso, yo realmente creo que la parte lúdica respecto a los niños que hoy día están en las plazas, que están recuperándose las plazas, todo esto, porque esta pandemia hizo que muchos niños se retrayeran a sus hogares, a sus espacios más pequeños, y pensemos en las personas que hoy día viven en departamentos, mucho más complejos. Entonces hoy día están saliendo a las plazas. Como decía Alexis, la vez también hablaba sobre la plaza de las 40 horas, que requiere ahí alguna intervención. Entonces, pero respecto al tema de las máquinas, yo de repente de ejercicio siento que ha sido, pero a nivel nacional, ¿eh? Porque eso uno lo ve en todas las calles, en todas las comunas. Hay comunas más proactivas al deporte, porque a lo mejor está en la costa, como La Serena, Coquimbo, y quizás se ocupan un poco más. Pero creo que yo a lo que uno ve diariamente cuando recorre la comuna, las máquinas están botadas, pues. Y como están botadas, además se convierten en un peligro muchas veces para la misma familia. Yo creo que eso hay que socializarlo un poquito con la organización y con la comunidad. Pero sí, de todas maneras creo que esto abre una puerta para mejorar el tema de la participación ciudadana respecto a los proyectos que se instalan. Sí, Álvaro, para darle la palabra a la Claudia. Solo para cotejar, hay una cosa que nosotros pedimos y que debiera implementarse, y que es cuando se haga el levantamiento de la participación o los componentes que integran la comunidad, saber en el fondo, por ejemplo, los rangos etarios que tiene la gente. Porque voy a poner un ejemplo. Pensemos en la Millahue, ya que es como la más integral y va a ser muy parecido al proyecto al que está en la Galilea. Tenemos niños, jóvenes que quieren practicar deporte y necesitan una multicancha. Pero si tuviéramos un sector donde tenemos un alto componente de adulto mayor, no podríamos poner juegos infantiles. O sea, no tendría lógica colocar juegos infantiles. Tendría más lógica colocar máquinas de ejercicio que apunten a la rehabilitación, a incentivar motricidad, más que musculatura, ¿ya? Entonces, esa plaza debería ser una plaza pensada más en adultos mayores, más que en niños o más que en deportistas. Entonces creo que ese componente es una cuestión clave al momento de levantar el proyecto. Para leer la palabra a la Claudia, estaba la Mal, que había pedido la palabra, y después le doy la palabra a la Claudia. Es cortito, iba por esa vía, alcalde, porque en realidad también esperamos que Salud siempre haga todo, pero también días atrás yo hablaba con el director con el encargado de deporte, y le decía, mira, me voy para otro lado, ¿eh? Tenemos tantos adultos mayores, y cuando hacemos actividades para los adultos mayores bailan entre ellos, entre mujeres, entre el que quiere bailar, uno de repente si participa suple esa necesidad. ¿Por qué no nuestros profesores de deporte, que son bastantes, no generen esas dinámicas en las juntas de vecinos? Yo sé que las juntas de vecinos lo piden, etcétera, pero es dentro del recinto de la junta de vecinos. Entonces de repente siento de que tenemos el recurso humano, y cargar más a Salud, o sea, distinto es que Salud de las directrices del cómo, asumiendo que usted acaba de comentar que son los grupos etarios a quienes van dirigidos, a quienes van esa dinámica. Pero también hay otra circunstancia, y no sé si se ha hecho ahora, la verdad que no lo he visto, pero en la primera horneada, por así decirlo, de las máquinas estas de ejercicio, se ponen en la orilla de las calles. Entonces, cuesta mucho ser desinhibido para que un adulto mayor esté ahí, una mujer en ropa deportiva, etcétera, pasando los vehículos. Entonces, de repente, la mirada sí debiese ser a que sea más resguardado en ese sentido. Siento que también estar en las calles es resguardo para las mismas personas, porque están a la vista. Pero creo que eso es impopular. O sea, siento que ahí hay que darle una vueltecita en ese sentido.
pero siento que los equipamientos debieran estar, pero acompañados de una cultura deportiva, de ejercicio, de rehabilitación, en el caso de las plazas que donde vive gente más mayor, etcétera. Y después. Sí, la verdad es que revisando las plazas durante todo este año, las máquinas están en mal estado, no funcionan, están rotas y además hay que considerar que se oxidan y todo lo demás. Entonces, ¿Cuántas, Claudia? ¿Qué plazas has revisado? he revisado, por ejemplo, las plazas de acá de la CCU. Tengo las fotos, se las voy a hacer llegar. Pues la de la CCU, ¿qué plaza hay en la CCU? Si tenemos solo la multicancha que está al fondo, que es No, nueva. después la Quinta del Palacio, sí, Ya. ahí están, por ejemplo, las canchas, están sin... Lo que pasa es que te lo planteo sí. no por, Sí, no, sino no. que sería interesante no lo hablar tengo- así al voleo. Sí, no, lo sino hablo que- al voleo, sino que lo plantearlo tengo como un anotado, tema específico. estoy terminando de registrarla y de verdad que hay, por ejemplo, hay unas donde no está la manilla, Ya. todo lo que es donde uno se sienta, donde uno se va a sentar, casi todas están astilladas, ¿ya? Y eso no solamente en nuestra comuna. Esas máquinas en general, o sea, terminan así porque el sol les llega directo al plástico, el plástico se quema, luego se empiezan a romper. Entonces, yo de verdad, con temas de equipamiento y también lo que acá se ha señalado, lo que significa el pudor de estar en un espacio público tratando de ejercitarse, yo... creo que hay que revisar mejor eso. No estoy en contra de que exista algún tipo de equipamiento para hacer deporte, pero no al menos este tipo. Tal vez existen otros que puede ser con madera y con sogas, por ejemplo. Hay otras experiencias de equipamiento que sirve tanto para los niños como para el deporte, para las dos cosas. O sea, para la imaginación y también para ejercitarse. Eso. Alexis. Sí, bueno, en tema de los juegos, tengo que decir que yo lo ocupo de vez en cuando, sobre todo en la Plaza de las Palmeras, que le digo yo, donde está el parque de los perritos. Y ahí voy a jugar con mi hijo. Alcalde, yo en la misma línea que planteaba Mal, yo no sé si podría existir a mediano, corto, largo plazo la posibilidad de hacer un deporte en tu barrio. Que eso integre el departamento de deporte y también coordinado obviamente con el departamento de salud. ¿Cuál es la idea? La idea un poquito que como planteada de alguna forma Mal, que podía ser una integralidad entre lo que son las juntas de vecinos y estos dos estamentos para darle vida y de alguna forma utilizar este recurso que en lo personal creo que es muy necesario en Limache. El poder revitalizar, el poder de entregar espacios a la comunidad, sobre todo al sector, es muy importante hoy día, sobre todo en el tema de delincuencia. Al frente, poco más allá arriba de mi casa, se hizo la plaza del sector de la villa, a los pies de la sede. Debo decir que se mejoró, pero notablemente, el tema del entorno y sobre todo la iluminación. Tiene una iluminación muy potente. Por lo tanto, ¿qué permitió eso? Que la gente que se dedicaba a tomar ahí ya no está ahí. Lo que habría que hacer a la vuelta de la villa, el alcalde se lo dejó planteado, lo que habría que hacer a la vuelta, donde se va a construir la cancha para los niños, ponerle ese mismo tipo de iluminación. Yo creo que esos son espacios, son formas de, entre comillas, recuperar los espacios para los vecinos. Porque, ¿qué termina pasando? Que como hay gente tomando, la gente que quiere disfrutar se tiene que ir. Y no debe ser así. Así que le dejo más o menos esa inquietud planteada. Bien. Bueno, volvamos entonces al proceso de postulación de las cuatro plazas que queremos. Raya para la suma incorporar. es bueno. Sí. No, pero sí, pero hay que todas las cosas son perfectibles. Bien, sometemos entonces a votación la posibilidad de generar la postulación y obviamente después con los resultados ver ahí cómo se genera la implementación. Se aprueba. Gracias. Bien, pasamos al punto 4. Gracias, Miguel. Pasamos al punto 4. Don Enrique.
Sí, buenos días, señor alcalde. Buenos días, señor Hola, buenos concejal. días. Ya, hay una presentación que se le hizo a usted para que sea tratada en el Consejo que dice relación con la renuncia de una patente de alcohol, giro, bodega elaboradora y distribuidora de vino y licores o cerveza. La sociedad Silva Miller Berrío Limitada, eh, cuya ubicación en la calle Conde, el 326. Está pidiendo que se elimine la patente por razones personales. Esto tiene que necesariamente pasar por el Consejo, ya que fueron ustedes los que, como concejales, aprobaron el otorgamiento de la patente y ahora el derrolamiento de la patente también tiene que tener el acuerdo respectivo para que se haga la resolución y se notifique tanto al interesado como a Carabinero y al juzgado policial local. De eso se trata. Perdón, don Enrique, la eliminación se produce por... Es que no, ¿el La motivo de la eliminación eliminación? porque cierre del negocio. No, perdón. La persona termina- Cierra el negocio. Ah, ya, es que no le escuchaba bien. Sí, Ya. solicita el Ok. cierre de la patente elaboradora y distribuidora, motivo de entrega del local. Esa es la Perfecto. el motivo. Ok. Bien. Cierra el local, claro. Por eso quiero que quede el motivo bien establecido. Concejales, ¿alguna duda, consulta sobre el tema? No. Lo sometemos a votación entonces. Se aprueba la propuesta del Departamento de Finanzas. Ya, muchas gracias, señor alcalde. Gracias a usted. Bien, y pasamos entonces al punto 5, hora de incidente. Joel. Alcalde, no es que quiera retrotraer alguna conversa que ya tuvimos en este consejo, pero sí creo que en virtud de los requerimientos de los vecinos, creo que es importante ir aclarando, tratar de aclarar el máximo de dudas. Hace una semana atrás hablamos del tema del cierre de pasaje de Alegría y usted nos comentó que estaba todavía en evaluación un reglamento de la Contraloría que tenía que manifestarse al respecto, pero uno de los cuestionamientos que plantea la comunidad es que de igual forma hay como una aceptación administrativa a este requerimiento y se le está diciendo que postulen a las subvenciones. Entonces, están conflictuados en ese sentido porque si es que fuese así la situación, esta otra alternativa no tendría que estar dándose. A ver, sí, es que ¿dónde está el tema? En el fondo es la entrega de fondos públicos para un cierre que no podríamos nosotros recibir. Entonces, al final, claro, la gente va a gastar en la subvención, en los recursos. Yo creo que sería interesante hablar con ellos directamente. Yo ahí coordina si quieres, para que los podamos atender. Pero creo que hay un error en la información. Si la estamos entregando nosotros, hay un error en la información. Porque estaríamos colocando en un problema al director de obra, para el tema de la recepción de la obra misma. ¿Ya? La justificación nosotros la podríamos acoger, podemos entenderla socialmente, pero si el director de obra no tiene los antecedentes, no la va a poder recepcionar. Entonces, y eso se va a dar por la vía del Fondeve o por la vía de la subvención. Yo prefiero evitar el riesgo y si de aquí a que el proceso de subvenciones sale el reglamento aprobado por la Contraloría, obviamente cambia el escenario. De hecho, lo que vamos a hacer también vamos a generar una ampliación de plazo por Fondeve y subvención, porque nos choca con la fecha. Luciano, no recuerdo bien cuál es la fecha y que estaba el corte, pero aprovecho ahora porque me acordé recién. Luciano. Alcalde, buenos días. Hola. Oye, me acordé recién que vamos a hacer la propuesta de ampliar plazo para postulación de subvención y Fondeve. Sí, alcalde, primero que todo por el feriado que se aprobó, automáticamente nos hace extender la fecha. Entonces ya no podría ser el viernes 16 como estaba pensado originalmente. Correcto, entonces lo que estábamos haciendo lo que vamos a proponer al Consejo es ampliarla hasta el día lunes siguiente o hasta qué fecha. La propuesta era recuperar día por día, alcalde. Ya. Claro, entonces va a tener una modificación ahí el calendario. El 16 caía festivo, con el cambio normativo hoy día es feriado, y vamos a tener que ampliarlo, no sé si hasta el 20-21 por ahí, por si acaso. Y por último, yo asistí a esta jornada de consulta ciudadana que organizó el Consejo de Patrimonio,
hice algunas consultas en relación a los mismos temas que salieron acá. No fue mucha la información que se entregó en relación a eso, pero sí la persona estaba coordinando esto, manifestó que tenía agendada una reunión, me parece que para el lunes pasado, con Patricio de Sectra. Yo no sé si algo quedó en eso. Sí, originalmente nos confirmaron el viernes previo a la consulta que íbamos a tener una reunión por Zoom con el equipo de patrimonio, y el día lunes de la mañana nos notificaron que se les cayó el internet al ministerio. Alcalde, quisiera insistir en la posibilidad lo habíamos pedido y entiendo que la escuela Teniente Meno también lo pidió, referente al tema de un reductor de velocidad en calle Sargento Aldea, más aún cuando sabemos que es por un tiempo el tema de la doble vía en el sector, pero porque también es necesario quizás el reductor de velocidad y a la vez también quizás tener la señalética correspondiente al tema de la escuela, y también en algún momento también lo planteé acá, el tema de poder generar alguna visita en las mañanas para el control del ingreso al lugar por el tema de seguridad en la esquina de Sargento Aldea con República. Eso es principalmente. Y lo otro que me tiene un poco preocupado tiene que ver con el año pasado, el sector de Pasaje Norte y Pasaje Sur no pudieron postular a pavimentos participativos porque el Serviu no entregó o a tiempo quizás como el visto bueno, y entendiendo que iba a quedar para esta fecha, a la fecha todavía Serviu no ha entregado tampoco si el proyecto está viable para ser postulable. Entonces me preocupa que estamos contra la fecha un poco, y esto es cosa de ir al pasaje norte, al pasaje sur. Las condiciones que hoy día esos pasajes están muy mal, y la verdad que urge hay intención de los vecinos también, y urge también la mejora, y siento que tienen hasta el 31 de ahora de agosto para postular, para que llegue el documento, y aún Serviu no ha ingresado Lo que pasa el es visto que bueno como del ingresan proyecto. en mayo, para el tema de la calificación por parte del Serviu de que dejarlos elegibles o no elegibles, en el fondo ya están ingresados, y aunque no salgan el 31 de agosto y lleguen el 5 de septiembre, los proyectos igual pueden postular. Es una cuestión, es un trámite habitual, siempre nos pasa lo mismo. Llegan después muy encima los 5, los 4 proyectos que entraron en calificación. Así que hay que armarse nomás de paciencia. Es normal esa... Sí, pero el año pasado tampoco pudieron postular por lo porque mismo. entraron recién al proceso de calificación después de la fecha. Okay. Ese fue el tema, por eso no entraron al... Eso, gracias. Alcalde, quiero agradecer el nuevo paradero que se está realizando, casi yo diría que está terminado, porque lo vi anoche hasta con rampa de acceso, en el sector de Palmira Romano sur-oriente con General Bueras. La verdad que ahí el conglomerado de vecinos, más allá de la Junta de Vecinos, lo habría solicitado. Me tocó gestionarlo, usted estuvo en terreno ahí conmigo viéndolo. Lo único sí que necesita iluminación. No está la vía para hacerlo, eso yo ya tengo esa información, pero insistiría porque o van a cortar el árbol o no va a ser seguro el sector. Así es que ahí falta como una intervención en ese sentido para cerrar ese ciclo. Pero destacar la rampa de acceso que tiene, que está en óptimas condiciones, y que invito a los concejales a verlo porque realmente se hizo un tremendo buen trabajo ahí. Así que eso quería agradecer, alcalde, decir que Calle Condel, ayer vivimos todo un déjà vu, una mañana negra con respecto a eso. Hablé con algunos trabajadores del sector, y yo siento, nunca busco culpables, pero siento de que ahí faltó coordinación de la empresa. Perdón, me hablé de... Calle Condel, ayer con Serrano. Sí, se produjo ahí una descoordinación. Claro. Y una vez más destacar a Seguridad Pública, porque cuando llamo a Seguridad Pública, ellos concurren y me dicen, sí, el alcalde dio la orden porque está la escoba acá, literalmente,
y ahí se descongestionó. Yo tenía familiares en esa cola que llevaban 40 minutos en 4 cuadras. Entonces se notó inmediatamente. Yo quiero destacar a Seguridad Ciudadana en ese sentido. La verdad que no pasa porque alguien avise, pasa por tener ojos para, no solamente para mirar, sino para ver y dar soluciones. Y me extraña enormemente que siempre sea Seguridad Ciudadana, porque el caos estaba en el centro. Entonces, yo lo destaco en realidad porque la eficiencia se nota en ese sentido. Además, estábamos a puertas de las 12 del día, en donde hay mayor movimiento, la salida de los colegios, etcétera. Así que esa es mi reflexión de hoy, alcalde, y pedirle a estas empresas que se coordinen con quien se tienen que coordinar en el tiempo prudente, porque la gente, cuando nosotros vemos Facebook, y que vuelvo a insistir que no es oficial, claro, la mirada siempre es que el municipio tiene la culpa, que Tránsito tiene la culpa, que todo el mundo de aquí tiene la culpa, pero que la empresa haga su mea culpa. O sea, no basta con que hoy día ya también está haciendo un buen trabajo, están barriendo, están limpiando, están dejando las cosas bien, pero ocasionar el caos que se ocasionó ayer me preocupó enormemente, un poco por el tema de las ambulancias, etcétera, que no había cómo solucionar el tema. Así que muchas gracias. Bien. Alexis. Sí, uno de los puntos era lo que planteaba Mal. Yo no sé si el municipio estaba enterado de este corte en Serrano, porque No. ahí me han hablado muchos vecinos sobre esa situación y que les mató literalmente la mañana en los trámites que tenían que hacer. Sí. Entonces, cuando me preguntan, yo le digo, tuve consejo el miércoles, yo no tengo esa información y tampoco se transparentó en las plataformas sociales, páginas del municipio. No, porque no estaba informado el corte. Ahí la empresa generó un trabajo adicional, que fue un poco lo que me informaron a mí. Yo me entero porque me llaman vecinos del sector, ¿ya? Y sobre eso yo mandé llamar inmediatamente al director de obra y al director de tránsito, y sobre eso nosotros actuamos. Estamos hablando que esto debe haber sido un cuarto a las 12 del día, más o menos, 12 del día. Y eso generó inmediatamente empezaron a intervenir en la otra mitad de la calle que no estaba en la programación de intervención. Serrano, lo que se tiene como programación es ir generando una pista, que nunca quede cortado en un 100%, sino que quede una pista transitable. Y empezaron a intervenir la segunda pista. Entonces ahí se generó el taco. Eso duró 1 hora, creo yo, 40 minutos. Y se puso el corte del tiro. No debería volver a repetirse, de acuerdo a lo que se conversó. La preocupación, más que en ese punto, porque fue una cuestión muy circunstancial y que yo creo que se logró remediar, es la dificultad que vamos a tener acá en Independencia. Ese para nosotros es un temazo, porque Chaurren con Independencia va a generar harta complicación. Tenemos, por ejemplo, ayer Rodolfo se reunió con la gente del Santa Isabel, tenemos el punto de carga y descarga del supermercado también, por un costado, por Independencia, y no por el frente del supermercado. Entonces, hay varios temas que van a ser súper complejas la intervención acá. Así que vamos a ver qué pasa. Yo no sé, alcalde, como idea a lo mejor ya lo tienen pensado, de que el corte en vez de subir por Serrano sea por Ramón de la Cerda, sea como oficial. Es que si se hubiera hecho el corte en Serrano, ese era mi reclamo, nosotros tendríamos que haber tenido habilitados los otros pasos, y los otros pasos no estaban habilitados, estaban cortados. Entonces ahí se produce el desajuste grande. Claro. Bueno, pero sí, eso va para allá un poco. Y lo otro que iba en tema de calle, yo quería pedir la posibilidad de solicitar el despeje de Chaurren. Lamentablemente, hoy día es un cuello de botella, más aún cuando se estacionan vehículos en una de las partes de Chaurren. Hoy día Chaurren, uno entra por Independencia, recibe los que vienen de Chaurren hacia arriba y el taco es tremendo. Además, cuando vemos vehículos estacionados en el sector. Entonces, ¿cómo poder tratar de despejar ese sector para que el tránsito circule más rápido, sabiendo que Independencia prácticamente está cortado en su punto intermedio? Entonces, eso lo piden los vecinos. Me mandaron hasta un video ayer. Bueno, yo paso todos los días por ahí. Y efectivamente es así. Al tener estacionados vehículos, camiones, se produce solo una calzada. ¿Tú te refieres a todo Chaurren? Chaurren desde Independencia hasta a República. Ese. Entonces, vamos entre todos en fila, y uno de los que vamos
que van de República hacia abajo y los que van por Echar Necesidad y los que van por República hacia arriba. Entonces, al tener las dos vías despejadas, obviamente circula más rápido el tema. No. ¿Sí? Alcalde, ahí en Echaurren hay 2 vehículos que están en la vía. Hace mucho tiempo, autos que están con desperfectos. El sector de Echaurren principalmente no tiene problemas porque son casas quintas para mantener los vehículos en la calle. Entonces sería bueno quizás fiscalizar, no solamente en ese lugar, sino en otros lugares, en donde hay muchos vehículos que están en mal estado. Yo lo encuentro lamentable porque asumo que es porque no los han podido arreglar, pero que están obstruyendo las calles de Limache, y hoy día la verdad que no necesitamos ese tipo de situaciones. Hay me atrevo a decirlo porque estuve ahí, en la población Zamorano, ahí en Manuel Rodríguez, hay un señor que tiene 4 vehículos botados en la calle. Me preocupan los autos de emergencia, que mañana se quema una casa, un ataque al corazón, un accidente vascular, nadie puede ingresar. Entonces, además que es peligroso, porque hay gente que llega tarde por su trabajo, sus actividades, y la verdad que si queremos una ciudad segura, eso no los impide, lamentablemente. Entonces, un poco apelo a la conciencia social de los vecinos, porque no es el patio de uno, y eso hay que tenerlo sumamente claro. Gracias, Alex. Y lo último, ayer una apoderada del Colegio Héroes de Chile vivenció un casi accidente de un niño producto de que está muy difuso los pasos de cebra en ese sector. Entonces, solicitar a lo mejor la repintada de ahí y a lo mejor monitorear a otros colegios que estén con sus calles para el cruce de los niños y de las personas. Y por último, alcalde, hay diversos sectores, yo lo he conversado con don Fernando, hay diversos sectores post lluvia que se han visto afectados, que todavía tienen caminos de tierra, por decirlo así. Yo le he solicitado a don Fernando y él tiene muy buena voluntad y disposición, me ha explicado que hay un proceso, pero igual lo quiero manifestar. Por ejemplo, Balmaceda, en Limachito, vecinos del sector ven la baja del agua, ¿cierto?, del cerro pasando por Jimena hacia abajo, y el pavimento queda claro. Entonces, a lo mejor, no sé, poder darle vida a ese pavimento y que en realidad preste la utilidad que tiene que prestar para los vecinos principalmente. El Roble, sector de la feria, ¿ya? También ahí yo creo que hay que pasar. Sí, porque antes de ayer conversé con una vecina del Roble y me dice que no han pasado todavía. Habría que checarlo, porque máquina metimos en la feria la semana pasada. Ayer estábamos metiendo en Villa Alemana. Calle Villa Alemana al final. Pero vamos a checar. Entonces le dejo eso. Eso más, alcalde. Gracias. Ni un problema. Don Álvaro. Gracias, alcalde. Yo la verdad que el primer punto que tenía para plantear era la calle Serrano, pero no respecto a lo que haya pasado, porque ayer estaba yo, entiendo a la hora que pasa todo eso, yo estaba en Quillota en mi trabajo, pero que era para precisamente felicitar que en la mañana, cuando yo viajaba a Quillota, lo que se había conversado en el último consejo, efectivamente se había demostrado porque no había ningún vehículo interrumpiendo el tránsito. Ya, pero por lo menos algo pasó. O sea, yo creo que ahí hay que incidir un poco más respecto al tema, a la responsabilidad, porque también lo que dice Alexis respecto a la calle Echaurren, yo creo que hay que ver también quizás cambiar los sentidos del tránsito en algún momento. Bueno, ahí hay un tema de ingeniería que tiene que ver en la dirección del tránsito, porque obviamente Limache como que no estaba acostumbrado a una intervención tan amplia respecto a calles. Entonces, para todo ha sido una complicación, y también hay ciertas costumbres que nos cuesta de repente eliminar, como es el tema de los de estacionar. Yo estoy toda mi vida, por ejemplo, estacionándome en la calle Echaurren, y tengo que entender que si hay una intervención grande en calles República, Independencia, voy a tener que modificar mi manera de actuar, porque estoy incidiendo negativamente en los demás. Así que, pero quería precisamente dar el punto que ese día, por lo menos ayer, fue positivo. Lo otro, y quería hablar del cierre, no quise incidir en el tema cuando Joel habla del cierre, del tema del pasaje a Leguía, porque en realidad
Más allá de ese punto que ya lo discutimos la vez pasada, efectivamente existe hoy día una ley muerta. Yo solicité al Ministerio del Interior información respecto, porque son ellos los que tienen que generar el reglamento. Le solicité vía oficio alguna respuesta respecto al tema del reglamento y pude verificar también de que esto es un tema, no es un tema de nosotros, es un tema de muchas municipalidades, incluso del alcalde Carter, que es bien conocido mediáticamente, plantea de que estamos frente a una ley muerta. Esta ley ya lleva mucho tiempo aprobada, sabemos cómo se tiene que implementar en términos generales, pero aquí hay una falta de prolijidad por parte hoy día del ministerio para aplicar ¿cómo se llama?, un reglamento. Entonces, mientras no haya reglamento, y lo planteo porque el otro día conversé con unos vecinos de una calle de acá del sector que están con la misma idea de hacer un cierre en su calle, no es un pasaje, es una calle. ¿Y por qué? Porque tienen problemas de robo, doble estacionamiento en algunas partes, porque también hay problemas para que ingrese el vehículo de la basura, problemas para que entre una ambulancia, problemas para que eventualmente frente a un incendio pueda ingresar un vehículo. Entonces que ellos quieren regular el ingreso y acceso a su calle, pero particularmente el tema de la delincuencia, y lo ves aquí y en muchos lugares. Entonces, yo creo que vamos a tener que incidir también respecto a nosotros como municipio de pedirle, conversábamos la otra vez en un consejo anterior, las complicaciones que tenemos de repente respecto a algunas temáticas que tienen que ver con la seguridad. Yo creo que aquí, bueno, aquí es la posibilidad que con el gobierno regional, con el gobierno provincial, podamos hacer alguna presión, porque no es bueno que estemos en esta situación. Porque esta es una ley que debería haber estado, o sea, un reglamento que debería estar aprobado en mayo. O sea, esa era la fecha en que el reglamento respecto al cierre de pasajes y calles debería estar implementado. Entonces, hoy día es una angustia de muchos municipios, porque finalmente la decisión del cierre de los pasajes y las calles pasa por el Consejo Municipal. Pero si no tenemos reglamento, por ejemplo, iniciativas buenas como la del pasaje Alegría, iniciativas buenas como la que hemos tenido en otros sectores, y en realidad buenas porque no nos gustaría, la verdad que cerrar pasaje y calle, en el fondo estamos hablando de un mundo muy perverso, pero que hoy día es la única solución para detener un poquito, sentirse un poco más protegidos en los sectores. Entonces aquí hay un tema que como municipio o alcaldía ciudadana deberíamos preocuparnos. Porque más allá de nuestras diferencias o coincidencias, aquí hay un punto de conciencia que yo creo que es transversal. Y aquí está la mano en realidad del gobierno, de poder echar la manito y apurar este tema. Pero si no hay presión, yo creo que podríamos efectivamente, porque yo veo al alcalde de la Florida súper preocupado y haciendo harto lobby. No sé si hay más temáticas respecto al tema. Solo ahí está metido, bueno, el alcalde de la Florida, pero lo están haciendo también a través de las asociaciones, la asociación chilena y la MUCH, han las dos presionado para el tema del reglamento, y quiero liberar al Ministerio del Interior en este punto. O sea, hoy día está en manos de la Contraloría. Ya el Ministerio del Interior presentó el reglamento, lo ingresó a la Contraloría y lo ingresó en el mes. Álvaro, lo ingresó, de verdad que lo ingresó. Si hoy día es la Contraloría la que está, lo tiene ellos en proceso de revisión, y de la Contraloría no salió. Lo ingresaron, sí, muy a última hora. Sí. Lo ingresaron casi en mayo. En mayo, en vez de haber estado aprobado, lo ingresaron. Pero de ahí a la fecha está en la Contraloría. Por eso, entonces yo creo que hay que incidir respecto al tema. Yo, como te digo, solicité una información al Ministerio del Interior precisamente para que me ratifique primero dónde está y por qué la demora de la salida de una decisión, o sea, de una ley que es sumamente añorada por los vecinos y vecinas. Otro tema que quería consultar respecto al tema del estero Pelamote en el sector de la población Bernardo Higgins. Estuve visitando a solicitud de una vecina del sector por algunos temas más particulares, pero me comentaban ahí respecto de que ahí quedó pendiente la canalización del estero Pelamote, que estaba asociado al proyecto Quiero Mi Barrio, y que no se sabe bien
¿por qué no tuvo una mayor, o sea, la consulta es qué pasa con eso? ¿Se va a poder retomar ese proyecto de canalización? La verdad que ese sector pasando el puente, ¿no? Donde hay un grupo de vecinos bastante importante en ese pasaje, están bien preocupados, primero porque la canalización en algún momento va a ser, o sea, si no se hace pronto, en algún momento van a tener más de alguna dificultad. Se está corroyendo el terreno. Más allá de que también se producen situaciones de microbasural, pero me comentaban que hayan tenido alguna intervención en algún momento también del plan de invierno. Pero están muy preocupados porque quedó postergado ese proyecto. Yo no sé qué información hay. Sí, es que hay dos situaciones ahí. Uno, el Quiero mi barrio lo que hizo fue ejecutar el diseño de ingeniería. ¿Ya? El diseño está, entiendo, terminado. Y el proyecto, para que tenga una priorización, tiene que se emplaza donde están las tomas de calle El Naranjo. Entonces, para poder implementar el proyecto hay que generar el desalojo de las familias que viven ahí, que son alrededor de 11 familias que están ahí. ¿Ya? El acuerdo que hay con el Serviu, de esas familias, varias están postulando el proyecto Valles de Limache. Varias, no todas, pero varias. Por lo tanto, la implementación del desalojo se produciría una vez que se entreguen las casas del valle, y recién ahí existiría la factibilidad de poder generar el proceso de postulación, financiamiento y ejecución del proyecto de canalización. El proyecto está terminado, nosotros lo tenemos en carpeta, pero lo que comprometía el proyecto Quiero mi barrio era el diseño, no la ejecución. Y de ahí nosotros tenemos que levantarlo al FNDR tradicional, forma parte de la cartera. O sea que estamos hablando de un 2024. tiempo promedio de 3 años, más o menos. Yo creo que, a ver, piensa tú, claro, si podría es que está en carpeta hace 2 años. Por eso. Claro. Pero yo creo que... sí, lo que hace que hoy día es imposible implementarlo porque están las casas. Ya, o sea, es un punto súper importante. No, sí, es el punto sensible. Es el punto central, ya. Es el punto sensible, porque hoy día tú no podrías hacer la única forma de hacer ese enrocado y las veredas y todo el proyecto que está, es sacando las casas. Ya, de todas maneras, es bueno, de alguna manera, que el municipio pueda monitorear ahí el tema, de alguna manera, porque igual hay dificultades de acceso a los vecinos. Sí, porque tú me hablas lo que sucede ahí es del puente hacia abajo. Es del puente hacia abajo, claro. Y ellos manejan la información, ¿eh? Sí, la gente lo conoce bien y saben bien. De hecho, donde también hay una cuestión complicada es del puente hacia arriba, digamos, hacia el fondo merino, hacia arriba. También. Que ahí, como tenemos casas que están bajo el nivel, les cuesta salir hacia el puente, digamos. Esa es la situación más complicada. Esa es la situación más complicada. No, porque es bueno que también los concejales conozcamos un poquito el territorio, por eso. Lo otro un punto que quería comentar, que ha sido preocupación del concejal Alexis y incluso de mi santa madre ahí en la Plaza de las 40 Horas con esta persona que estaba en situación de calle. Finalmente se fue. Me comentaron que va avanzando, se va retirando. Ahora, más allá de lo anecdótico, la verdad que eso es un reflejo de una situación compleja que están viviendo muchas personas. Esta persona, la verdad que generaba un foco de conflicto. El padre ahí, el padre tuvo más de alguna dificultad en la iglesia de las 40 Horas porque la persona ingresaba y todo. Pero se va retirando la comuna, eso es lo que yo entiendo, que se despidió ahí de algunos trabajadores pero yo creo que el tema es mantener el monitoreo de estas situaciones, y a lo mejor, y ahí el servicio de salud es el que tiene que incidir de alguna manera más gravitante, quizá, y no tiene que mirar para el techo, y lo digo en términos institucionales, no como si de un gobierno de otro, sino que en términos institucionales. Los mecanismos históricos de intervención en estas situaciones generalmente es muy lento y a veces frustrante. Hay un caso puntual en algún sector más alejado de la comuna que coincide con Limache y Olmué, en Caicay, donde había una persona en una situación bien también compleja, pero la persona volvió, intervino, y hoy día se están encontrando con una situación similar. Entonces yo creo que ahí hay que buscar mayores coordinaciones y protocolos de trabajo que actualicen el servicio de salud. Pero eso como dato, por lo menos los vecinos y vecinas del sector de la Plaza de las 40 Horas, que estaban medio complicados,
Pero no hay que olvidar que estamos frente a una persona, un ser humano que también está viviendo una situación desde el punto de vista sanitario complicada. Y solamente mencionar finalmente una buena noticia, yo creo que para los trabajadores de la comuna de la provincia de Macamarga y particularmente de la comuna de Limache. Estuve el sábado pasado en la presentación de la dirección provincial de la CUT de acá, una instancia que también contó con el saludo del alcalde y del municipio, que me llamó la atención la importancia que hoy día está teniendo el tema de los trabajadores. Fue un acto bastante emotivo porque también tuvo respecto a detenidos desaparecidos de los trabajadores también un momento, pero también respecto a temáticas que están pasando a los trabajadores de nuestra comuna, particularmente los que trabajan en supermercados. Hay una denuncia respecto a un supermercado de malas prácticas. También estuvo presente la NEF y un punto que es bastante importante, que quien dirige la CUT provincial es un vecino de acá de nuestra comuna, dirigente del Servicio de Salud, de acá de la FENAT. Y yo creo que los trabajadores deben unirse, como decían por ahí, y es fundamental también la coordinación. O sea, más allá de las expectativas que se vienen, el tema laboral siempre ha sido algo complejo, difícil, y que tengamos hoy día una coordinación de trabajadores acá en la provincia es algo que nos debe agradar y poder de alguna manera apoyar. Eso, alcalde. Obvio. ¿No? Sí, súper. Bien, entonces levantamos la sesión, haríamos sesión el próximo viernes y el día 2. ¿Uno es uno o dos? Dos. ¿No puedes tú? A ver, porque el objetivo sería el 2 y después tenemos el 23 y el 30, parece. Es que si no, claro, sería saltarse del 2 al 9, pues, no, el 11 no, del 2 al 9. Hacer el 9 y después sería post fiestas patrias, que sería el 23 y 30. No tengo el calendario acá, no sé si lo... 23 y 30. Sí, como quieran, puede ser el 2, puede ser el 9. ¿El 9? ¿Pasamos al 9 entonces? ¿Yo? Entonces, no tendríamos sesión. Y dejamos pasar al 9. Ya, ok. ¿Cuántos años? 120 años. Harto. Bien. Se levanta la sesión para que ya te quedemos...